Un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Agradecido a Dios de poder nuevamente ser partícipe de este momento en el cual podamos compartir la palabra del Señor. Pero antes de ello siempre es importante hacer una oración, así que les invito a todos ustedes que me acompañen para iniciar con una oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque hasta este momento nos has guardado, nos has protegido y nos das esta preciosa oportunidad de compartir tu palabra. Y para ello te rogamos, Señor, que puedas otorgarnos de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría, para que todo lo que podamos compartir pueda ser de gozo para nuestros corazones, de manera especial para los corazones de las personas que nos acompañarán en esta ocasión. Amado Señor, rogamos tu presencia, la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente extiendo mi saludo a cada uno de ustedes, siempre agradecido al Señor, porque Él es el que nos otorga la vida, nos da la oportunidad de poder expresarnos, manifestarnos, compartir la palabra del Señor, que es lo más importante. Y ruego al Señor y les ruego a ustedes que en sus corazones y en sus mentes puedan realizar oraciones silenciosas para que la palabra que se va a compartir en este momento pueda ser de gozo para todos los que la escuchen. Y si tienes la oportunidad también puedes compartir la palabra de Dios con algún conocido, con algún amigo o con alguna persona que pienses y sientas de que lo necesite. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy hermoso cuyo título es La abundante paz. Y para eso vamos a empezar abriendo la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Marcos, el capítulo 14, los versos 12 al 14. Mientras vamos tocando el tema, vamos a comprender por qué el título en esta ocasión es La abundante paz. Porque mientras vamos a ir tocando y viendo el tema en esta ocasión, quizás ustedes no le hallen una relación a por qué le estamos llamando la abundante paz. Leemos entonces los versos. Reitero, Marcos capítulo 14, los versos 12 al 16, que dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Al leer estos versos podemos ver cuál es el contexto de la situación. Era la víspera de la Pascua. Y para la víspera de la Pascua, obviamente, los judíos se preparaban para esta ocasión. Y los discípulos, junto con Cristo, no eran ajenos a ello. Así que los discípulos le hacen la consulta a Jesús respecto a esta situación, y el Señor Jesús le da indicaciones. Ahora, en las siguientes diapositivas, que ustedes van a seguir en pantalla, vamos a seguir una cronología de cuáles son los hechos desde esta ocasión de la víspera hasta el momento cumbre de este tema, que es la agonía de Jesús. Vamos a enumerarlo, ustedes lo van a ver enumerado en sus pantallas. El primer punto es que obviamente esta situación aconteció un día jueves. Durante el día jueves, los discípulos prepararon la Pascua y ellos eran dirigidos por Pedro y por Juan. Y bueno, cuando ellos realizaban la Pascua, esto consistía tenían que tener panes sin levadura, también jugo de uva, y lo principal era el cordero pascual,
este cordero pascual tenía que ser asado en fuego y luego tenía que ser comido. Ahora en el punto 2 vemos que mediante un acto sorprendente para los discípulos, lo que hace Jesús es, le lava los pies a todos ellos. Y en esta ocasión, con este acto, lo que hace Jesús es instituir, en lugar de la Pascua, la Santa Cena y el lavamiento de pies. En el punto 3 vemos que después de la cena, en el mismo lugar, en el cenáculo, el Señor Jesús da un sermón. Habíamos visto la ocasión que todo empieza en el libro de Marcos, capítulo 14, pero los siguientes hechos se narran en el libro de Juan, en el capítulo 14. En el capítulo 14 de Juan, Jesús da un sermón. Y en este sermón inicia dando una promesa de las moradas celestiales para sus discípulos. En el punto 4, luego de haber dado esta promesa, en el mismo capítulo 14 de Juan, nuestro Señor Jesús promete enviar el Espíritu Santo, nosotros lo conocemos como el Consolador, para que esté con ellos siempre. Reitero, este es un resumen, porque en el tema vamos a ampliarlo un poco más. Luego en el punto 5 vemos que por las palabras de Jesús en el capítulo 14 de Juan, el verso 31, Jesús les dice a ellos, a los discípulos, levantaos, vámonos de aquí. Salieron del lugar, cruzaron el portón oriental y en la bajada del monte de Sión, frente al monte de los olivos, Jesús tuvo una charla extensa con los discípulos, resaltando la importancia de su relación estrecha con Él. Esto lo podemos ver de manera clara y extensa, si ustedes quieran verlo también, en el capítulo 15 del libro de Juan. De manera especial, un verso que siempre conocemos y mencionamos, Juan capítulo 15, el verso 5, nos dice, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Seguimos con la secuencia de eventos. En el punto 6 vemos que Jesús refuerza la promesa de enviar el Espíritu Santo para instruir a sus discípulos sobre los acontecimientos inmediatos y futuros. Continuamos con el punto 7. Ahora vemos que en el capítulo 17 de Juan, Jesús inicia diciendo, levantando los ojos al cielo, en este caso Jesús hace una oración que es elevada a su Padre, en el cual anticipa su victoria y la salvación de la humanidad. En esa oración no solamente están incluidos los discípulos de esa época, sino también todos los que serían sus seguidores en todas las épocas de la historia, incluidos ustedes y yo. En el punto 9 vemos que las palabras que utilizó Jesús de manera específica en el libro de Juan, capítulo 17, el verso 20, dice, resaltando el punto 8, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Resaltando lo que habíamos mencionado, que Jesús no solamente oró por sus discípulos, sino también por todas aquellas almas que iban a recibir la palabra de Dios, empezando por ellos, incluyendo a todas las generaciones posteriores. Ahora vemos en el punto 10 que justo en esa oración, no solamente Jesús ora por la iglesia, sino también por la unidad. Su gran pedido es por la unión de sus hijos, unos con otros, y de manera especial de la unión de sus hijos con Dios. Continuamos, y el libro de Juan, capítulo 18, el verso 1, inicia de esta manera.
Habiendo Jesús dicho estas palabras, luego de la oración, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Nosotros conocemos cuál es ese huerto y cuál fue el propósito por el cual Jesús fue. En el siguiente punto lo especifica. Nos dice que el capítulo 18 inicia con el sufrimiento de Jesús. Al beber el cáliz de la agonía, sabiendo que luego sería maltratado y muerto cruelmente. Un odio satánico contra Jesús, el Hijo de Dios, hizo de esa noche la más negra de la historia de este mundo. Porque justamente en esta noche se decidía el resultado de cada uno de nosotros. Hemos visto la cronología de los hechos desde la víspera de la Pascua hasta la agonía sufrida por Jesús. Ahora, como menciona en la pantalla, acompáñenos, acompañemos los pasos de Jesús desde la cena hasta su agonía de una manera más detallada. El libro de Juan, el capítulo 13, los versos 2 al 5, nos dice lo siguiente. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Habíamos iniciado este tema con los preparativos para la Pascua, el lugar donde se iba a realizar, qué se iba a necesitar. Sabemos que la Pascua se necesitaba 3 cosas, ya lo habíamos mencionado: pan sin levadura, jugo de uva y un cordero que era asado en fuego para luego ser comido. Y en esta ocasión estaban reunidos para celebrar la Pascua, pero los discípulos estaban esperando algo. Ellos estaban esperando que alguien les lavase los pies. En la siguiente diapositiva nos especifica por qué en los judíos en la época, en estos tiempos bíblicos, por las condiciones del polvo y la suciedad de la región y el uso de sandalias, se hacía necesario el lavamiento de pies. Normalmente en las casas donde las personas eran de recursos bajos, las personas por sí mismas recibían una tinaja de agua, con agua, ¿no? Y ellos se lavaban. Pero en los lugares donde la gente era de un estatus medio alto, se ponía una tinaja con agua y venía un siervo, de manera específica un esclavo, y él era el que lavaba los pies a las personas que llegaban. En este caso, si los discípulos sabían que iban a lavar los pies de Jesús, como dice acá, ¿no? Aunque es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies a Jesús, no concebían el hecho de lavarse los pies los unos a los otros. Esto se debió a que en esa época el lavamiento de pies era reservado para un siervo. Como mencioné, normalmente eran para esclavos. Entonces, ninguno de los discípulos quería rebajarse a este hecho. Y justamente esta costumbre oriental antigua es la que utiliza Jesús. Jesús ve el momento propicio, esta costumbre, ofrece a Jesús la oportunidad de realizar por sus discípulos más que un lavado de pies. Con este acto les lavó la discordia
las rivalidades, el deseo de supremacía y el orgullo. Recordemos que antes de este hecho, muchos discípulos peleaban y luchaban y mencionaban una pregunta: ¿quién es el mayor? Ellos luchaban por la supremacía. ¿Quién era el que tenía más posición delante de Dios, en el reino de Dios? Pero Jesús no les quiso enseñar eso, les quiso enseñar humildad, mansedumbre. ¿De qué manera? La manera más propicia. Él, su maestro, se postra y empieza a lavar los pies uno tras otro. Ustedes se imaginarán este momento. Yo me imagino que todos los discípulos se miraban sorprendidos, muy posiblemente avergonzados. Sabemos que uno de ellos no quería que Jesús lave los pies, que era Pedro. Y Jesús le dice a él, como se menciona en la diapositiva: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El lavamiento de pies era un significado más allá de lo físico, del hecho de estar limpio físicamente, sino también espiritualmente. Quitarles la discordia, las rivalidades y el deseo de supremacía. El Señor Jesús quería hacer un lavamiento completo para los discípulos. Y luego de eso, el Señor Jesús establece la orden, el mandamiento para ellos y también para nosotros, para nuestra época. El Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 13, los versos 8 al 15, de una manera resumida, dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es la orden que el Señor Jesús nos dejó. Como una obra a realizar, una obra de humildad, de servicio, de mansedumbre, de desterrar el egoísmo, de desterrar la supremacía, la enemistad. Recordando que el agua es el símbolo del perdón para una vida purificada. Luego de eso, culminada la Pascua, culminado el lavamiento de pies, queda establecido este rito, estos dos ritos, ¿no? La Santa Cena y lavamiento de pies. El Señor Jesús hace dos promesas maravillosas. La primera promesa está en el libro de Juan, el capítulo 14, los versos 1 al 3. Nos dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa maravillosa que el Señor Jesús no solamente hace a los discípulos en ese momento, esa promesa también es para nosotros. Como dice en la diapositiva, primera promesa maravillosa: vivir para siempre con nuestro Salvador, en su casa, en el cielo. ¿Se imaginan? Y esta promesa también nos pertenece. Jesús volverá y viviremos con Él para siempre. Apreciado oyente, ¿te puedes imaginar ese momento? ¿Puedes imaginar que el Rey del universo está preparando morada para cada uno de sus hijos fieles? ¿Ustedes saben lo que implica preparar un lugar para vivir? Normalmente nosotros, cuando recibimos visitas, nos tomamos el tiempo para preparar un lugar. Tiene que estar limpio, ordenado, con las cosas necesarias para que el huésped pueda llegar y estar tranquilo. El Señor Jesús
está preocupado por preparar un lugar para cada uno de nosotros. Tú que me escuchas y me ves, el Señor está preparando un lugar para ti, un lugar especial. Imagínate eso, el Rey del Universo está preparando un lugar especial para ti. Esa es la primera promesa que el Señor Jesús deja a sus discípulos, y esa promesa debe extenderse por todo el mundo. No solamente a ellos les prepara lugares, sino a cada uno de nosotros, si es que nos entregamos a Él. Y ahora viene la siguiente promesa maravillosa. En ese momento, el hecho de que Jesús les dé esa promesa, implicando de que Jesús se iba a ir, para los discípulos no era una promesa grande, porque ellos amaban a Jesús. Por eso, si ustedes leen, la lectura nos dice, sin embargo, en aquel momento, las mansiones celestiales para los discípulos no eran lo suficientemente reconfortantes. ¿Por qué? Porque esa promesa era futuro. Pero en el presente iban a perder la presencia de Cristo. Y una promesa futuro no podía llenar sus corazones de la tristeza que sentían de saber que Jesús en algún momento se iba a ir. Y es por eso que Jesús deja otra maravillosa promesa. En el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 16. Él le dice a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús, si ustedes ven, en todo aspecto no deja ningún cabo suelto, ningún detalle. Está pendiente de todo. Ahora imagínense, Él está próximo a ser muerto, a ser avasallado, a ser maltratado. Pero lo último en lo cual Jesús pensaba era en sí mismo. Él pensaba en sus hijos, Él pensaba en sus discípulos, Él pensaba en nosotros. Él pensaba en dar promesas para que ninguno de sus discípulos y ninguno de nosotros nos sintamos tristes. Los discípulos comprendían que Jesús en algún momento se iba a ir. Entonces Jesús les dijo: no se preocupen, yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. En este caso Jesús pide por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a este mundo, para que esté con nosotros y nos guíe a toda verdad y darnos una nueva vida. Jesús nos da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, porque esta promesa no solamente es para ellos, es para nosotros también. Así que, apreciado hermano, si en algún momento quieres hallar la verdad, ruega por el Espíritu Santo. El Señor nos dice en su palabra que está a disposición de cada uno de nosotros, porque Jesús así lo prometió. Fue una promesa suya, y debemos recordar que las promesas de Cristo se cumplen y se cumplirán. Tenemos entonces dos maravillosas promesas. La primera es que Jesús irá a preparar moradas para todos sus hijos. No solamente las preparará, sino que luego de terminar todo ese acondicionamiento, Él retornará y Él mismo llevará a sus hijos a esas moradas celestiales. Esa es la primera promesa maravillosa. Y la segunda promesa es que luego que Él se iba a ir, iba a descender el Espíritu Santo. Jesús era el consolador de los discípulos, pero cuando Él se iba a ir, iba a enviar a otro consolador, el Espíritu Santo, para que su iglesia, para que sus hijos ya no estén solos, para que sean guiados, para que no anden a ciegas, sino para que
anden y conozcan la verdad. Entonces ya estamos llegando al momento cumbre, el momento en el cual yo creo que ningún ser humano quisiera vivir. El capítulo 26 de Mateo, los versos 36 al 38, versos 45 y 46, nos narra de una manera resumida lo que acontece en esta agonía. Sigamos los pasos. Víspera de la Pascua. Se juntan todos los utensilios o todo lo necesario para celebrar la Pascua. Jesús establece el rito de la Santa Cena y lavamiento de pies. Él mismo lava los pies a sus discípulos y les enseña un acto de humildad, de mansedumbre. Luego de ello, Jesús da dos promesas maravillosas. Fíjense, y ahora viene la agonía. Todo eso, antes de su agonía, solamente Jesús quería el bienestar de su pueblo, de sus hijos. Leamos los versos. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Luego, los siguientes versos, luego de las oraciones de Jesús, se menciona la parte final, cuando Jesús ya deja de orar, termina de orar. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y luego dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Acá hay algo que resaltar. Normalmente los discípulos siempre veían a Jesús sereno, siempre lo veían optimista posiblemente. Su rostro siempre irradiaba paz, tranquilidad, confianza, de manera especial en su Padre. Pero esta ocasión era distinta. Yo creo que ninguna mente humana puede imaginar cómo habrá sido la angustia de Jesús. Sobre todo viendo de que Jesús era un hombre de fe, un hombre que siempre estuvo preocupado por sanar a los enfermos, por levantar a los cojos, por dar vista a los ciegos. Pero este momento era tan angustiante que Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y los discípulos lo notaron. Ellos notaron que el semblante de Jesús cambió. Notaron su tristeza, notaron su pesar. Lamentablemente en ese momento ellos no pudieron acompañar en el dolor a Jesús, pues se quedaron dormidos. Y vemos en la parte final, cuando ya Jesús termina de orar, Él sabe de que ya va a ser entregado. Todo el trabajo personal y público de Jesús como maestro fue terminado. Ahora inicia su camino hacia la cruz para redimir a los pecadores. El verdadero Cordero de Dios estaba presto para ser crucificado. El huerto sufre la agonía y se dirige al Padre, como nos dice el libro de Mateo, el capítulo 26, el verso 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. El sufrimiento y la agonía de Jesús eran extremas. Hace un pedido al Señor
en un lado humano. Si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, Jesús pudo haber abandonado a este mundo a su suerte. Pudo haber vuelto a su trono de gloria en el cielo, pero Él decide seguir adelante. Y la palabra del Señor nos explica de una manera sentida y abrumadora la forma como Jesús sufre esta agonía. Tan grande fue su angustia que su sudor, como menciona el libro de Lucas, el capítulo 22, el verso 44, era como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Imagínense, nosotros normalmente cuando, hay dos formas de derramar gotas, ¿no?, de líquido. En este caso es cuando uno llora, y cuando lloras demasiado, las lágrimas recorren todo tu rostro y a veces, caen a tierra. Eso es cuando uno llora demasiado. O cuando hacemos ejercicio extremo y sudamos, cuando sudamos, o por el nerviosismo o por el exceso de ejercicio, el sudor recorre tanto que cae a tierra. Esas son situaciones extremas. Ahora la palabra de Dios nos indica que la angustia de Jesús era como grandes gotas de sangre que llegaban a la tierra. O sea, la angustia fue tremenda, fue terrible. Pero a pesar de esa angustia, el Señor Jesús no pensó en sí mismo. Él decidió seguir adelante pensando en cada uno de nosotros. Ahora vamos a saber por qué. Esta parte es la que más me encanta. Inicia la lectura de esta manera. La actitud de Cristo ese día jueves se resume en lo que nos dice el libro de Juan, el capítulo 13, el verso 1. Leamos lo que dice este verso. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Se dan cuenta de este verso? Lo impactante, lo maravilloso. ¿Qué sentiríamos nosotros si es que sabemos que lo que vamos a vivir son situaciones de sufrimiento, de dolor, de rechazo, de burla, de mofa y de muerte? ¿Qué sentiríamos? Quizás sentiríamos miedo, temor, odio, ira. En algunos casos quizás venganza. En otros quizás depresión, tristeza, nerviosismo, angustia. Pero Jesús, al saber eso, manifestó algo. Nació algo en su corazón para decidir seguir. Nos amó hasta el fin. Podríamos cambiar el título y no decir los amó, decir nos amó hasta el fin. Porque antes de que aconteciesen estas situaciones, estos eventos, Jesús ya sabía que iba a pasar eso. Y a pesar de eso, nos amó, te amó. Estuviste en su mente. Y a pesar del sufrimiento, pensó en ti y te amó. Y dijo, lo haré porque te amo. En cada acto, al lavar los pies a sus discípulos, Jesús dio una demostración de amor, de su amor incondicional por ellos. Ellos estaban luchando entre sí, estaban discutiendo entre sí. ¿Quién era el mayor? Esa discusión hería el corazón de Jesús. Pudo haberlos reprendido, pero en vez de eso, ¿qué hizo? Se humilló. Se hizo en forma de siervo. Actuó como debería haber hecho un esclavo.
y le lavó los pies a sus discípulos. De esa manera les demostró amor. De esa manera les quiso entender que los amaba y no quería que discutiesen entre ellos. Al participar de la cena con ellos, demostró su gran amor, pues el pan era el símbolo de su cuerpo ofrecido en favor de nuestra salvación. Cuando el Señor Jesús establece la Santa Cena y comparte el pan, Él dice, este pan es mi cuerpo. Él sabía que Él iba a ser entregado para morir. Ese pan era la representación suya. Y a sabiendas de ello, Él reparte ese pan. ¿Por qué? Porque los ama, porque los amó. Al sufrir la angustia y agonía del Getsemaní, Jesús fue hasta las últimas consecuencias por amor a nosotros. ¿Se dan cuenta estos tres hechos? ¿Cuál fue el motor del acto de Jesús? ¿Cuál fue el motor de acción de Jesús? Fue el amor, porque Él nos ama. Y ese amor será el estudio eterno entre los redimidos. Es un amor que nosotros no podemos comprender. Es un amor que va más allá del humano. Es un amor que solamente Dios nos puede dar. Y ante ello, si el Señor en cada acción demuestra amor, a pesar de que lo rechazamos, a pesar de que los discípulos discutían, a pesar que sabía que iba a morir por un pueblo que lo rechazó, a pesar de que sabía de que iba a sufrir, Él nos amó. Su motor de acción fue el amor. Surge la pregunta, ¿cómo usted, cómo yo, cómo cada uno de nosotros vamos a responder ese amor? ¿Cómo? Esa es la pregunta que debe quedar en tu mente. El Señor Jesús te ama. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor a ti. Y Él solo espera que respondas esa pregunta. No te fuerza. Pero Él desea que comprendas que te ama. Que todo lo que hizo, lo hizo para tenerte en el cielo. Recuerda la promesa maravillosa. Él está preparando moradas celestiales para ti, porque te ama. Él te envía el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad, porque te ama. Y de esa manera es que el Señor Jesús, mediante su agonía, a nosotros, imagínense esa gran transacción, mediante su agonía nos da abundante paz. ¿Quién humanamente haría esa transacción? Es imposible que un humano lo haga, lejos de Dios. Pero el Señor Jesús lo hizo. Su agonía nos dio y nos da abundante paz. Quisiera compartir este párrafo. Este párrafo siempre me toca y me hace recordar, sobre todo por el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Nos dice así: Cristo se entregó en sacrificio expiador para salvar a un mundo perdido. Fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, de los cuales Él no participaba, para que nosotros fuésemos justificados por su justicia, de la cual no participábamos. Sufrió la muerte que nos tocaba a nosotros, para que nosotros recibiéramos la vida que a Él le pertenecía. Culminando con Isaías 53:5, que nos dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que hizo Jesús fue pensando en cada uno de nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él lo vivió. ¿Y por qué lo vivió? Por amor. Apreciado oyente, no olvide esa palabra, no olvide ese sustantivo, amor. Porque Jesús nos llama con cuerdas de amor. Quiero culminar haciendo una comparativa de cómo reaccionaron ciertos personajes
ante ese amor. Porque Jesús manifiesta amor a todos, a todo el mundo. Él no es exclusivista. El amor de Dios, el amor de Cristo, está extendido para todos. Pero cosa curiosa, no todos lo reciben. No es que Jesús elige a unos y dice, te doy mi amor. Y a otros dice, no, a ti no te doy mi amor. No. El Señor Jesús deja extendido el amor a todos. Ese día jueves, Judas, Anás, Caifás y muchos otros hicieron una elección errada. Recordemos que después de la agonía de Jesús viene la entrega de Jesús. Lo traiciona a uno de sus discípulos, Judas. Anás y Caifás lo juzgan injustamente. Y ellos tuvieron la oportunidad de ser perdonados por el Señor. Pero ellos hicieron una elección. Por eso les digo, Jesús no fuerza a nadie. Jesús deja en tus manos la oportunidad de elegir. Él actúa con amor y Él lo que quiere es que tú elijas ese amor. Como dice acá, vuelvo a repetir, ese día jueves, Judas, Anás, Caifás y muchos otros hicieron una elección errada, despreciando a Jesús y su amor. Ellos erraron en ese día. Hay otro personaje que también erró, que fue Pedro. Él lo negó 3 veces. Pedro también falló en la hora de la prueba. Pero hubo una diferencia entre él y estos personajes mencionados anteriormente. Él negó a Jesús, pero él se arrepintió. Volvió y se convirtió a su querido Señor. Porque en su mente resonaban las palabras de Cristo. Pedro, yo ruego por ti al Padre para que tu fe no falte. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Pedro. Esas palabras fueron las palabras que salvaron su vida. Y a pesar del error, él decidió entregar su voluntad al Señor, arrepentirse por todo lo que hizo. Es más, Pedro jamás pudo sacar de su mente este hecho, el negar a Jesús. Fue un hecho triste, fue un hecho que entristeció su vida, toda su vida. Pero el Señor nos da esa oportunidad. Su amor y su gracia siguen extendidas. Y no es que no estuvieron extendidas para Judas, no es que no estuvieron extendidas para Anás, estuvieron extendidas también para Caifás, para muchos otros, pero ellos la rechazaron. Pedro no. Él se arrepintió, volvió y se convirtió a su querido Señor. Ahora el Señor Jesús nos hace esa invitación. Él nos sigue manifestando su amor. Te sigue manifestando su amor en tu vida, en la vida de tu familia, aunque no lo percibas, pero es así. El Señor manifiesta amor y te llama. Y ante ese amor, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Aunque débiles y vacilantes, podemos experimentar el amor de Jesús en nuestra vida. Vuelvo a repetir. Como dice el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te ofrece, te manifiesta su amor. ¿Cómo respondes tú? Él está haciéndote una invitación en este momento. Ruego al Señor que tu corazón sea enternecido y puedas aceptar ese llamado. Nunca lo olvides. A pesar de que cometas errores, como muchos de los discípulos, el Señor te extiende su amor y te da la oportunidad de arrepentirte y darte algo precioso, algo maravilloso, algo que muchas personas buscan en este mundo. Diferentes
circunstancias de la vida, pero no lo hayan, porque solamente lo puede dar Dios, que es abundante paz. Recuerda, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, habrán 12 puertas, y una de ellas, uno de los hijos de Israel, fue una persona que cometió un acto atroz. Pero, ¿qué es lo que hace que su nombre esté en una de las puertas? Es que se arrepintió y aceptó el amor de Dios. Así que en esta ocasión te invito a que aceptes el amor de Dios en tu vida. Si es así, quiero que me acompañes en esta oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios misericordioso, porque en todos los hechos de nuestra vida, aunque a veces no lo comprendamos, tú manifiestas tu amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos indignos, porque a pesar de que muchas veces erramos, tú estás dispuesto a recibirnos y nos sigues manifestando tu amor, sin ningún tipo de reproches. Simplemente nos amas y deseas que moremos contigo en los lugares celestiales, en tu nueva ciudad. Tú deseas guiarnos en nuestras vidas. Y por eso, Señor, te ruego por cada persona que está escuchando tu palabra, que permita, Señor, que su corazón sea enternecido, que permita recibirte en su corazón y que puedas tú, Señor, sanar sus heridas, perdonar sus pecados, nuestros pecados, y hacernos nuevas criaturas. Gracias, Padre Santo, por todo ese amor. Gracias por tu Hijo que sufrió por nosotros y que nos dio la posibilidad de ser libres de todo sufrimiento, del pecado, porque nos da la oportunidad de gozar una patria celestial. Estos favores, estos ruegos y estos deseos te lo pido solo confiando en el nombre de Jesús. Amén.